deberíamos dar comienzo, me parece. Hay 30 Julia, personas. ¿ya ingresaron todos, Julia? Así es, y acabamos de comenzar la transmisión, así que cuando quiera. Muy bien. Bueno, muy Bueno, bien. mi nombre es Francisco de Santibáñez, soy el presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Quería darle la bienvenida a la presente reunión, agradecer especialmente al Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, FinTan con el que queremos seguir colaborando, que espero que este sea el inicio de varios encuentros. Y nos reunimos hoy por una cuestión fundamental para los argentinos, pero creo que para toda la región es pensar, analizar qué puede llegar a suceder, qué debería suceder en la economía argentina con la llegada de un nuevo gobierno. Esto genera mucha incertidumbre y claramente es necesario escuchar a especialistas que tienen gran capacidad de análisis, pero también experiencia, una vasta experiencia en el gobierno, como es el caso de Martín Redrado y Felipe Larraín. Y me parece que es especialmente valioso porque vamos a tener una perspectiva desde adentro de la Argentina y también la de un observador externo que, especialmente a los argentinos, nos puede ayudar mucho la visión de Felipe. Así que muchísimas gracias, estamos muy contentos con la realización de este encuentro y me quedo a escucharlos atentamente. Muy bien. Marcelo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Iris. Buenos días a todos. Mi nombre es Marcelo Elizondo, soy el director del Comité de Economía Internacional del CARI y como decía nuestro presidente Francisco de Santibáñez, para nosotros es un enorme honor poder organizar esta actividad en conjunto con CLAPES. Por la relevancia y la envergadura de la entidad, por la posibilidad de trabajar juntos en adelante y por la temática, los desafíos para la Argentina ante un cambio político. Y para ello me congratulo de que tengamos a Felipe Larraín y Martín Redrado como expositores esta mañana. Quiero brevemente y en un minuto enmarcar esto en el trabajo que estamos haciendo en el Comité de Economía Internacional, en el CARI, en el que entendemos que hay distintos planos de trabajo inexorables hacia adelante, básicamente en 5 títulos. La institucionalidad como basamento para la economía, una economía que la Argentina necesita recuperar instituciones. En segundo lugar, la necesidad de recuperar el orden macroeconómico. En tercer lugar, el desafío de prever un nuevo marco regulativo que sea compatible con una economía más dinámica e innovativa. En cuarto lugar, la urgencia de agilizar las prestaciones públicas que la economía necesita. Y en quinto lugar, el desafío de crear una arquitectura internacional, un marco de relacionamiento internacional que la Argentina necesita y sobre el cual hay mucho por hacer hacia adelante. Ese es el marco en el cual estamos trabajando desde la agenda pública en el Comité de Economía del CARI, por supuesto entendiendo además que hay una agenda privada, sobre la cual hay que trabajar en paralelo. Y en ese contexto, para nosotros, en el Comité de Economía Internacional, es un enorme honor poder dar inicio a esta jornada esta mañana. Y quiero darles la bienvenida, agradecerles y volver a ceder la palabra a Iris, que también es un lujo que esté como moderadora esta mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, la idea es que ahora darle la palabra a Felipe Larraín, luego Martín, con unos 12 minutos cada uno, que yo voy a tomar el tiempo, y después volver a una ronda de 3 minutos cada uno, y vamos a ir luego a una ronda de preguntas. La idea es terminar a las 10. Y Leonardo, por supuesto. Sí. Leo. Muy buenos días, muchas gracias Iris. Mi nombre es Leonardo Hernández, soy el director alterno de CLAPES UC. Quisiera muy brevemente, bueno, primero agradecer a todos ustedes, a quienes nos acompañan esta mañana por el streaming, y muy especialmente a nuestro invitado Martín Redrado, expresidente del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores de Argentina, entre otros importantes cargos públicos.
Agradecemos también la participación de Felipe Larraín, director de Clapes UC, y de Iris Beringer, quien también es miembro de Clapes UC y va a moderar este evento. Clapes UC busca ser un lugar de encuentro para el análisis y la discusión de ideas y propuestas, siempre con miras al diseño de buenas políticas públicas, a diseñar y que se adopten buenas políticas públicas, tanto para Chile como para Latinoamérica. Y como sabemos, una buena política pública requiere de un buen análisis y sustento técnico para decidir qué es lo que hay que hacer, pero también requiere legitimidad política, y esto afecta el cuándo hacerlo. Así, el momento en que se impulsan algunas políticas pueden ser determinantes para su éxito o su fracaso. Y el cómo hacerlo es parte del análisis técnico, pero también requiere de saber navegar en aguas muy turbulentas en la política. Y Argentina hoy día es un caso del cual podemos aprender mucho sobre cómo se van a combinar estos elementos, el análisis técnico, la oportunidad y la capacidad de navegación en aguas turbulentas. Con una deuda pública que está sobre los 400.000 millones de dólares, una inflación en 12 meses superior al 140% y una pobreza en 40%, Argentina enfrenta un escenario económico muy complejo para quien quiera sea el próximo presidente. Sabemos lo que hay que hacer, hay que reducir el déficit fiscal, hay que reducir la inflación y tomar medidas que permitan retomar la senda del crecimiento. Y la oportunidad creemos que es ahora. Es difícil imaginar que se pueda seguir postergando por mucho tiempo un ajuste drástico para estabilizar la economía y volver a crecer. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede lograr que Argentina vuelva a ser el país que toda Latinoamérica envidiaba hace algunas décadas? Esa es la pregunta del $1.000.000 y la invitación esta mañana, conversar sobre cómo llevar adelante este tremendo desafío, cómo navegar por aguas muy turbulentas, pero sin perder el control del barco. Sin más, les agradezco a todos su presencia y los invito a lo que estoy seguro será una interesante conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo, y también yo quisiera recalcar lo importante que es Argentina para Chile. Compartimos 5.300 kilómetros de frontera. Ocurren muchas cosas entre los países a lo largo de la frontera. Implica negocios, implica necesidad de confianza, implica tener parámetros comunes y mínimos comunes para hacer negocio. Bueno, sin más, y Felipe Larraín, usted es dueño y ha empezado mi cronómetro, así que listo, te escuchamos. Muchas gracias, Iris. En primer lugar, saludar a nuestros amigos del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, del CARI. Un saludo especial para Francisco y Marcelo, que nos acompañan. Para nosotros es un tremendo gusto estar haciendo esto en conjunto con ustedes y explorar una cooperación futura en temas que son de interés para nuestros países. Hoy día vamos a hablar de Argentina, pero mañana podemos hablar de Chile. Entonces hay muchísima temática común en esta larga frontera que comentaba Iris, pasando por muchos pasos, la integración física que tenemos, la amistad de mucho tiempo, en fin. Antes de partir con la temática que nos convoca hoy día, yo quiero hacer un recuerdo porque hay cosas que uno no debe olvidar. Y es que mi primer trabajo, cuando yo terminé mis estudios en la Universidad de Harvard, fue en Bolivia y fue con mi amigo Martín Redrado. De eso hacen casi 40 años. Con Martín tenemos unos 40 años de amistad desde la época que compartimos juntos en Harvard. Así es que, Martín, es un tremendo gusto estar acá contigo y recuerdo esos momentos en La Paz cuando teníamos algunos años menos y muchas expectativas por delante. Bueno, yo quiero hacer algunas consideraciones previas y luego explorar elementos de una solución del problema argentino. Sin duda, cuando uno mira la situación económica argentina, no hay duda que Argentina está en una situación de crisis, una crisis en que podríamos hablar es una recesión con alta inflación, es una combinación especial, curiosa. Estaba mirando las estadísticas desde 2012 a 2023. Argentina tiene en estos, en fin, 10 años, tiene 7 años de 11 años, tiene 7 años de crecimiento negativo. Es algo
impresionante para una economía, para un país que fue uno de los más ricos del mundo. Yo siempre recuerdo que en mis cursos de macroeconomía, en un libro de macroeconomía que escribí, tomamos el caso argentino y decimos cómo Argentina fue el país, uno de los 5 países más ricos del mundo a fines del siglo XIX. Y el potencial yo creo que todavía está, pero este año está claramente en recesión, las estimaciones de crecimiento y proyecciones para el próximo año no son halagadoras tampoco, se habla de un estancamiento o recesión, y sin duda que puede ser parte del comienzo de un nuevo ciclo. Lo que está claro es que políticamente comienza un nuevo ciclo en Argentina en diciembre, y quien quiera sea el nuevo presidente va a tener que lidiar con este problema de cómo recuperar, primer tema, cómo recuperar esta economía. En segundo lugar, cómo hacerse cargo, ¿no es cierto? Porque esto tiene que ir en conjunto de esta muy alta inflación, de más de 140% en este momento. El año pasado fue alrededor de 100%. Es una inflación que hoy día está en 2 dígitos mensuales y que desde mi punto de vista es una verdadera estas altas inflaciones son una verdadera tragedia social porque rara vez los sueldos y salarios, las pensiones pueden mantenerse y por lo tanto salarios y sueldos están cayendo en términos reales y con el riesgo de llegar a una situación de hiperinflación. En realidad, uno podría pensar Argentina está lejos de una hiperinflación, pero no tan lejos por la dinámica de los procesos hiperinflacionarios. Una inflación ya de 2 dígitos mensual, hay que recordar que la definición clásica de hiperinflación es una inflación superior al 50% mensual, que en tasa anual compuesta es de alrededor de 13.000%. Claro, uno dice, bueno, al 12, 13% mensual, eso estamos todavía lejos, pero este es un problema porque lo que ocurre normalmente con estas inflaciones es que hay un colapso de los saldos monetarios, hay un colapso de la demanda por dinero, la gente no quiere mantener la moneda local y esto genera, más allá del incremento de la oferta monetaria, esto genera una, eh, una situación muy compleja en términos de la escalada de los precios y en cualquier momento la inflación puede saltar junto con el tipo de cambio, en este caso no el tipo de cambio oficial que es controlado, pero sí el tipo de cambio de mercado paralelo. Yo recuerdo esto también porque a mí me tocó como experiencia práctica en ese trabajo en Bolivia, a nosotros nos tocó trabajar en el programa de estabilización de Bolivia en 1985, cuando Bolivia sí tuvo una hiperinflación, la primera que conoció en 1985 el mundo en tiempos de paz. Desde eso han habido, esa fue la primera latinoamericana, desde entonces han habido 6 hiperinflaciones en América Latina, que son Bolivia, Argentina ya tuvo una hiperinflación, Brasil, Perú, Nicaragua y Venezuela. Seis países latinoamericanos que han ya pasado por este flagelo, esta verdadera explosión de los precios, tragedia social que es la hiperinflación. Y en esto también, bueno, mirar que lo que ha pasado con las reservas internacionales, situación de reservas internacionales negativas, ¿no es cierto? Estaba mirando también las estadísticas, las reservas brutas han caído 50% en lo que va del año, las reservas internacionales brutas oficiales, ¿no es cierto? Y Argentina ha debido obtener créditos con Qatar, ¿no es cierto? Y en yuanes con Chile para hacer frente a con China, para hacer frente a sus compromisos internacionales. Esto es, y junto a ello, yo quiero mencionar, ¿no es cierto?, un déficit fiscal del orden de 5% del PIB. Yo sé que en Argentina les gusta hablar de déficit primario, pero a mí me gusta el déficit total porque uno igual tiene que pagar los intereses de la deuda pública, entonces eso nos lleva al concepto de déficit. Pero si le añadimos el déficit cuasi fiscal, estamos en una situación de un déficit de 10 a 15 puntos del PIB. Eso claramente es una situación insostenible en materia fiscal. Entonces la pregunta que nos hacemos es cuáles son los elementos para una solución. Y yo creo que, en primer lugar, para descartar, aquí no hay soluciones fáciles, no hay soluciones simples, no hay balas de plata para Argentina. Esto requiere un programa con muchos elementos. Yo quiero explorar algunos de estos elementos y yo sé que Martín, que va, eh, eh, a, a,
a seguirme en el uso de la palabra, conoce mucho más de estos temas, pero déjeme esbozar algunos. En primer lugar, en el tema fiscal, Argentina está, para mí, muy cerca de lo que es el modelo clásico de crisis de balanza de pagos de Krugman, ¿no? 1978, un paper clásico del premio Nobel por Krugman que dice, mire, al final los países que pierden acceso a los mercados de capitales voluntarios, los déficits fiscales lo terminan financiando con emisión monetaria y eso genera un proceso inflacionario. Entonces, el componente, ¿por qué tenemos inflación? Bueno, tenemos inflación porque hay emisión monetaria, para financiar el déficit fiscal. Y si tenemos un déficit de 5 puntos del PIB, bueno, y con los saldos monetarios cayendo, la tasa del impuesto que se le cobra ¿a quién? A los argentinos es cada vez más alta. Hoy día se le está cobrando un impuesto de inflación del orden de 140% sobre sus saldos monetarios, y entonces los argentinos cada vez mantienen menos peso. Entonces, en este modelo clásico, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? La respuesta es bastante lógica y bastante clara, que es que hay que cortar el déficit fiscal. Pero yo me pregunto, y aquí tal vez hago una pregunta para Martín, para que la podamos debatir. La pregunta es ¿cómo? Porque cortar el déficit fiscal, uno dice, bueno, tengo que cortar 5 puntos del PIB. Bueno, pero cortar 5 puntos del PIB no es fácil en materia de gasto público. Entonces, tal vez será una combinación de gastos e ingresos públicos para poder cortar lo que es la fuente primaria de la emisión monetaria y lo que es la fuente de la inflación. Y yo creo que junto con las medidas para cortar gasto público, que requiere un ajuste de precios de servicios públicos que hoy día están retrasados, que requiere tal vez reducir subsidios, que requiere tal vez en alguna parte tocar el sistema tributario, hay que generar institucionalidad fiscal. No basta con reducir el déficit, no basta con que el déficit, e incluso decir, mire, ¿sabe que aquí vamos a tener equilibrio fiscal? Pero no basta con hacer eso si no generamos instituciones como una regla fiscal, un consejo fiscal autónomo que pueda asesorar al ministerio, en el caso de ustedes, el Ministerio de Economía, y que permita dar también credibilidad a las cifras fiscales, a las cifras oficiales, para poder pronunciarse frente a cambios en la estrategia fiscal, en fin, todas las cosas que hace los consejos fiscales en el mundo, de los cuales nuestro país tiene desde el año 2013 un consejo fiscal que por ley está desde el año 2019. Entonces, mi primera propuesta es que la solución obvia, simple, corta, es cortemos el déficit. Hay que discutir cómo, pero también esto tiene que ir en conjunto con esta otra idea, ¿no es cierto?, de mejorar la institucionalidad fiscal. Y junto con eso, dar verdadera autonomía al Banco Central. También es esto un tema de construir instituciones, porque yo creo que el tema clave, eh, Martín lo va probablemente a tocar en más detalle, es que el Banco Central no le puede prestar al fisco. ¿Ah? Entiendo que este es el artículo 20 de la Carta Orgánica del Banco Central, que no puede prestarle al fisco y que la generación y remoción de las autoridades sea un proceso abierto, un proceso con una confirmación en el Senado, que no se pueda simplemente remover. Bueno, tal vez eso ya está. Yo quiero aquí, a riesgo de meterme en temas domésticos de Argentina, decir que me parece una mala idea eliminar al Banco Central. Me parece que no es una buena idea, porque el Banco Central lo que hay que hacer, en mi visión, es dar autonomía verdadera al Banco Central, no eliminar el Banco Central. Y junto con eso, ya me estoy pronunciando en un tema que también sé que es importante, que es el tema de la dolarización. Yo llevo trabajando en América Latina 40 años casi, como asesor de gobiernos. Me ha tocado trabajar con la mayor parte de los gobiernos de la región y verdaderamente yo a una economía intensiva en recursos naturales, una economía que comercia con el mundo, que tiene ¿Estás en tiempo? relativa... Ah, perdón. Unos segundos, te quedan unos segundos. Perfecto. Yo no recomendaría dolarizar. Después podemos conversar en una segunda ronda por qué no dolarizar. Dos cosas finales.
el tema de la unificación cambiaria. Me parece absolutamente clave este sistema de tipo de cambios de múltiples, ¿no es cierto? Terminar con ellos que generan toda suerte de distorsiones, entre ellos la subfacturación de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones, aliviar la escasez de divisas. Creo que hay que ir a un cambio único, no un cambio dual. Eso tal vez es algo que podemos discutir después, porque con muchos de mis amigos argentinos que converso me dicen, no, lo que hay que ir es a un cambio dual. Yo creo que hay que unificar. Eh, y por último, me gustaría también conversar, tal vez en una segunda ronda, sobre el rol de la apertura comercial, el rol de abrir Argentina más al comercio internacional. Y todo esto tiene que pasar también por un plan de crecimiento. O sea, esto no puede ser solamente una situación de estabilización, aunque creo que la estabilización en sí, la estabilización de la economía, la estabilización de precios, sí va a traer va a hacer revivir la economía argentina, pero no es suficiente. Muchas gracias, Iris. Bueno, muchas gracias, Felipe. Martín, te escuchamos con muchas ganas ante Bueno, tanta... muchísimas gracias, Iris, muchísimas gracias al CARI, tanto la figura de su presidente, Francisco, Marcelo Elizondo, también hacer el recuerdo de cómo juntos con Felipe Larraín comenzamos nuestra carrera profesional en Bolivia, con un equipo que derrotó la hiperinflación, ¿no? Y que lo hizo, como dijo Felipe también, tomando el tema fiscal como el eje para derrotar la inflación y dándole al Banco Central un rol de independencia. Vamos al caso argentino, en donde no quiero repetir la situación de crisis que han mencionado tanto, sobre todo Felipe, que ha profundizado en distintas aristas. Yo creo que también hay que mencionar que Argentina tiene hoy una oportunidad en términos de un cambio de ciclo político, pero también es que se le ha terminado el crédito. Argentina ha agotado su fuente de crédito internacional, su fuente de crédito doméstico, y como ha dicho Felipe, el único financiador que hoy tiene Argentina es un banco central, que lo que ha generado es un incremento fenomenal. Hoy cuando miramos los pasivos monetarios del Banco Central, prácticamente 30 billones de dólares que se dividen en 7 billones de base monetaria, y un crecimiento muy importante de los pasivos remunerados del Banco Central, que prácticamente entre las llamadas letras de liquidez, de LIC, que como dijo Felipe generan un déficit pacifical, más los pases llegan a 30 billones de pesos. Y con lo cual, el próximo presidente, quien sea, y el concepto que tenemos en este conversatorio, seminario, es ser propositivos de la situación que va a recibir el próximo presidente. Creo que todos han sido muy claros, una situación de deterioro, como decimos, de falta de financiamiento, una situación social muy compleja. Le agregaría solamente la caída de salario real que hemos tenido los argentinos, tanto en salarios formales como en salarios informales en los últimos 5 años, con lo cual una situación extremadamente compleja que solo tiene una salvedad, que son medidas macroprudenciales que hemos tomado en el sistema financiero, en particular durante nuestra gestión, que permiten no tener lo que Barry Eichengreen y Ricardo Hausmann llamaron el pecado original que han tenido muchos de nuestros sistemas financieros en América Latina, es decir, que parte de activos y pasivos estén descalzados, estén en una moneda, los pasivos estén en otra, como ocurrió en la Argentina en su momento y también en otros países. Hoy, digo, dentro de esta crisis no hemos tenido, siempre me hacen la pregunta, ¿hay riesgo de corrida financiera, como ocurrió en otras oportunidades en la Argentina? Bueno, tenemos un sistema bien calzado, pequeño, muy pequeño en términos de crédito contra el producto, que ha ido cayendo. Simplemente tenemos un sistema que tiene 8 puntos del producto, el crédito contra el producto, pero bueno, eso es lo que ha permitido por lo menos que esta crisis en este sentido sea diferente. Ahora bien, la situación que se va a encontrar el próximo presidente es de una extrema gravedad. Yo diría que va a caminar por una delgada cornisa, y de un lado está el abismo de la inflación y el riesgo también hiperinflacionario que describió muy bien Felipe, se llega a la hiperinflación, como él dijo muy bien, con la caída de la demanda de dinero, que en realidad la Argentina la tiene artificialmente sustentada con una cantidad de controles.
y también con la falta de financiamiento. Solo un dato adicional, quiero sí, por supuesto, plantear la necesidad de un programa de estabilización y crecimiento. Es decir, Argentina sale estabilizando con un programa que reduzca la tasa de inflación, pero también por esta situación social que vive nuestro país, Argentina debe plantear al Congreso Nacional, y ahora lo voy a decir específicamente, un programa integral que también marque las líneas de crecimiento que tiene la Argentina hacia adelante. Decía que el problema más urgente que tiene, de un lado el abismo inflacionario y del otro lado el abismo cambiario, ¿no? Donde también, como señaló Felipe, el riesgo es un incremento de la brecha cambiaria, de la diferencia entre el dólar oficial y el dólar financiero, ya el llamado dólar contado con liquidación, o que en el exterior se llama blue chip swap, ya tiene una profundidad que podemos llamar de un mercado financiero. Y permítanme solamente un número de referencia para después entrar en la parte de qué soluciones vemos hacia adelante, soluciones que, como dice Felipe, son difíciles y que además deben tener un concepto que ha adolecido la política económica argentina de los últimos años. Los economistas siempre decimos que debemos tener un modelo de equilibrio general, y el enfoque de políticas públicas debe ser un enfoque de equilibrio general versus un modelo o un enfoque de equilibrio parcial. En Argentina se han tomado permanentemente decisiones mirando a equilibrios parciales, equilibrios sectoriales, tomando, por ejemplo, qué necesita el sector de petróleo y gas, qué necesita el sector agrícola, medidas que generan equilibrios dentro de esos sectores, pero que no tienen en cuenta los vasos comunicantes que tiene la política económica. Y también, como mencionó Felipe, creo que va a dar para la segunda ronda en términos de política internacional, porque dentro de una política integral tenemos que concebir la política económica, la política social y la política internacional, todas dentro de un programa económico integral. Decía una cifra antes de comenzar con las soluciones, o qué es lo que nosotros desde nuestros equipos visualizamos que debe presentar el presidente de la Nación el 10 de diciembre al Congreso, porque precisamente marcar que estamos sin crédito, partimos de una situación de las proyecciones que han presentado de 140% de inflación, creo que hay que revisarlas hacia el alza, pero tomemos como válidas 140% de inflación y hacia el alza. Seguir con más de lo mismo nos lleva a un camino que sin dudas va a ser todavía más traumático de lo que tenemos en este momento. Es decir, Argentina hoy no tiene tiempo para poder seguir con más de lo mismo. Quería así dar una cifra, que es mirar a las reservas internacionales. Nosotros en nuestro equipo medimos los pasivos monetarios, el ratio de los pasivos monetarios versus las reservas internacionales, y eso nos da desde el 2020 un gráfico que este ratio se mueve de manera conjunta. Si uno lo mira en términos econométricos, tiene una correlación casi de 1, digo, el dólar financiero o el dólar contado con liquidación, con respecto a este ratio, pasivos monetarios del Banco Central contra reservas, que fundamentalmente es qué tiene el Banco Central y qué debe el Banco Central, ¿no? Bueno, cuando vemos este pasivo, hoy está por encima de los 1.000 pesos por dólar. No voy a decir exactamente la cifra, pero tampoco quiero decir que ese es el número donde debiera estar hoy el tipo de cambio financiero, pero lo que sí digo es la tensión cambiaria es evidente. Argentina tiene muchos pesos y pocos dólares en el Banco Central, y esta situación la tiene que hacer frente el próximo presidente. Ahora bien, planteando entonces esta situación de muy poco tiempo, yo creo que el próximo presidente debe plantear el 10 de diciembre la gravedad de la situación de la Argentina, pero también dejarle al Congreso. Creo que todos hemos hablado de institucionalidad, y hoy Argentina vive una crisis de confianza que no la resuelve una elección, que no la resuelve un solo partido político, que no la resuelven darle previsibilidad al sector privado. Tiene que venir de leyes que tengan permanencia en el tiempo.
y leyes que sean votadas mayoritariamente por el Congreso. Yo voy a resumir en 6 grandes vectores. Aquí he hecho y he preparado simplemente para que esto no sea un PowerPoint, pero cada una de estas leyes con nuestro equipo las tenemos desarrolladas porque estoy convencido que en términos también de políticas públicas tenemos que ser absolutamente generosos en generar las soluciones, pero también decir los cómo. Por lo tanto, todas estas leyes que les estoy presentando acá, con nuestro equipo las hemos desarrollado en proyectos de ley, porque estoy convencido que el próximo presidente debe plantearle al Congreso por lo menos 6 leyes fundamentales para que se discutan en sesiones extraordinarias. Y quiero dar sí también la dinámica y la secuencia para poder salir y para poder comenzar a transitar un camino de estabilización y crecimiento. Argentina debe votar un conjunto de leyes, lo podemos llamar un shock de leyes que permitan cambiar expectativas que hoy existen en la Argentina, aprobarlas dentro del periodo de sesiones extraordinarias y permitirle al próximo equipo económico, equipo de relaciones internacionales, ir inmediatamente con el respaldo de leyes al Fondo Monetario Internacional y plantear un programa de facilidades, un nuevo programa de facilidades ampliadas 2024-2034. Esas leyes deben tener 6 ejes fundamentales. Primero planteo una ley de estabilización macroeconómica, que la pregunta es ¿cómo se baja el déficit de 5 puntos del producto? Bueno, sin duda hay varios ítems para trabajar, las transferencias discrecionales a provincias que representan 0,6 puntos del producto. Tenemos que ir a un sistema de un verdadero federalismo fiscal en donde le podamos dar a las provincias la capacidad de generar sus propios recursos y también de asignar sus propios gastos y no estar siempre dependiendo del gobierno central. Pero también y de fondo, cuando analizamos los distintos rubros del gasto público, jubilaciones, salarios, subsidios, lo que nosotros encontramos es que tenemos que en esa ley de estabilización económica establecer el principio de desindexación de todas las variables del gasto público. Quienes conocemos la contabilidad y los presupuestos públicos, sabemos que tiene cada uno de los ministerios 5 incisos presupuestarios. Bueno, cada uno de esos incisos debe tener una reducción de nominalidad y esa reducción de nominalidad debe ser votada por ley y debe ser marcar un sendero para los próximos 4 años. Si partimos de una nominalidad hoy del 140%, debemos plantear que la nominalidad del crecimiento del gasto para el año 2024 debe ser del 70%, de un 35% en el 2025, de un 12 al 15% en 2026 para llegar a un dígito de crecimiento nominal en términos de tener, y aquí lo que estoy buscando es tener un ancla fiscal con rendición de cuentas. Los ministros, cada uno de los ministros del Poder Ejecutivo debe rendir cuentas frente al Congreso cada 3 meses de ese sendero que le estamos marcando a esa principal variable, que es la variable del gasto público, ¿no? En segundo lugar, Felipe lo ha mencionado, una nueva ley. Lamentablemente, la independencia o la remoción, como tú dices, Felipe, del presidente del Banco Central no está muy clara. Hoy, lamentablemente, todo el Banco Central está en lo que se denomina en comisión, es decir, no ha tenido, los pliegos no han ido al Senado, con lo cual en la ley es mandatorio que vayan al Senado, pero esto no ha ocurrido. Debemos tener un directorio del Banco Central que sea verdaderamente independiente, profesional, pero que, como tú has dicho, que elimine fundamentalmente ninguna posibilidad de financiar al sector público. Un Banco Central independiente es aquel que no financia al fisco, que tiene en cuenta las necesidades monetarias del sector privado. Probablemente tengamos que ir con un sistema en un principio de reconstrucción de los canales de crédito y por lo tanto la tasa de interés es un instrumento, nuestro colega... Martín, estamos en time, así que para la segunda vuelta... Sí, termino con 3 títulos nada más, que es la estabilización parte por fiscal, monetario, la convergencia fiscal monetaria,
Argentina tiene un gran problema de informalidad y por lo tanto la tercera ley tiene que ver con la ampliación de la base de tributación, una ley de modernización de toda nuestra estructura impositiva que amplíe la base de tributación y que pueda simplificar las casi 170 impuestos que hay a nivel nacional, provincial y municipal. Una ley que también impulse las exportaciones como una disminución en el tiempo de las retenciones al agro, y otra ley que impulse el desarrollo de la energía y la minería, y para esto se necesitan dos cosas: que les permitan a quienes construyan los gasoductos, los oleoductos que Argentina necesita, las plantas de licuefacción para poder exportar gas licuado y petróleo a la región. Se necesita darle libre disponibilidad de divisas en un porcentaje de 70-30 y también tratados internacionales que le permitan a la Argentina, los tratados internacionales, cuando Argentina firma tratados internacionales con distintos países, la Constitución del 94 hace que si esos tratados son aprobados por el Congreso, tienen un rango constitucional. Con esto lo que quiero sintetizar es que Argentina necesita poner por delante leyes, tanto en materia de estabilización como en materia de las palancas que tiene de crecimiento, para darle previsibilidad. Y leyes que tengan mayorías del Congreso. ¿Para qué? Para que no se dude que en el 2027 pueda haber un cambio de presidente y no va a haber un cambio de las principales reglas de juego que Argentina le debe plantear hacia el sector privado, que por supuesto debe ser el motor de crecimiento. Muchas gracias, Martín, por tu clara y sobre todo qué maravilla ver ya proyectos de ley, ¿no? que indican un camino y que le dan esperanza a la gente. Yo los invito por el chat a hacer preguntas, si tienen, ya hemos recibido algunas, tenemos varias. Y ahora, Felipe, tus 3 minutos, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, mira, Felipe. estábamos un poquito... ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, ¿Sí? perfecto. 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 Oye, bueno, estábamos en un punto en que yo tengo muchas coincidencias con lo de Martín y también me alegro que ya haya trabajo avanzado, ¿no? Porque lo que está mostrándonos Martín es un trabajo de equipo avanzado para poder aportar a quien sea el próximo presidente en que ya van a haber leyes preparadas, cómo abordar esto sin generar, porque siempre yo recuerdo el gran desafío eh, de las estabilizaciones de inflaciones altas y no generar una tremenda recesión en la economía, ¿no? Estabilizar con recesión dura es fácil. Estabilizar haciendo crecer la economía es más complejo, es más desafiante. Y yo creo que es ahí, y por eso me alegra mucho y comparto mucho la forma como Martín aborda el tema de una estabilización con recuperación, porque lo que pasa es que hay una potencialidad enorme, o sea, Argentina podría, yo no sé qué es lo que dicen los expertos en materia de crecimiento tendencial de Argentina, pero Argentina podría sostener fácilmente crecimientos del orden de 5% anuales, sostenidos. La pregunta, no sé cuánto es. En Chile, nosotros teníamos eso, solamente para hacer eh, una pequeña paréntesis en la cosa chilena. En Chile nosotros crecíamos a principios de la década pasada, de la década de 2010. Chile tenía un crecimiento tendencial del orden de 5%. Hoy día estamos en 2%. ¿Ya? O sea, esto se deteriora, pero también es posible recuperarlo, pero recuperarlo requiere la institucionalidad. Y a mí me gustaría esbozar un par de cositas. El tema, yo vuelvo al tema de la dolarización, porque el tema de la dolarización que se ha adoptado, a ver, Argentina no sería el único país de América Latina, tenemos a Panamá en 1904, tenemos a El Salvador y tenemos a Ecuador, países que han dolarizado, y cuando uno dolariza es muy difícil desdolarizar, pero se queda con una rigidez enorme en el sistema de precios. Es muy difícil en una economía dolarizada generar cambios en precios relativos, generar una depreciación del tipo de cambio real, por ejemplo, si es necesaria, y básicamente creo que además dolarizar requiere reemplazar toda la masa monetaria por dólares, dependiendo a qué tipo de cambio lo haga, ¿no es cierto? Pero y requiere reemplazar también y cubrir los pasivos de corto plazo. Y al hacer
yo me acuerdo un número que por ahí estuve mirando, que estaba en torno a 40.000 millones de dólares. La pregunta es: ¿de dónde saca Argentina 40.000 millones de dólares adicionales para dolarizar? Pregunta que me hago. Después, en el tema de apertura externa, Argentina es una economía eh, relativamente cerrada al comercio. Ahora, yo no sé en el marco de Mercosur qué es lo que se puede hacer en esta materia, pero sin duda que una apertura, yo solamente quiero recordar el caso chileno. Nosotros tenemos tratados de libre comercio con 94% de donde llegan nuestras exportaciones. O sea, el 90, o por ponerlo de mejor manera, el 94% de las exportaciones llegan a los países, a las 65 economías con las cuales tenemos tratado de libre comercio. Yo creo que ahí hay un tema grueso, el tema de la apertura, que puede generar sin duda tensiones, pero también una ganancia enorme de productividad. También lo planteo. En el tema cambiario, y este es mi último punto para esta ronda, y también le pregunto a Martín, hay el gran miedo que yo he escuchado conversando con mis amigos economistas argentinos, es que, oye, ¿qué pasa si se dolariza, ¿no es cierto? Perdón, si se unifica y el tipo de cambio se nos va a las nubes? Bueno, es que la unificación cambiaria no puede ser sola. Tiene que ser con un plan creíble de control de déficit y tiene que ser con una institucionalidad fiscal que apoye esa reducción en forma sostenida del déficit. Si eso es así, yo me atrevo a vaticinar por la experiencia profesional que tengo y por mi participación en algunas hiperinflaciones, como el caso de Bolivia, es que el, el tipo de cambio unificado flotante queda en algún punto intermedio entre el tipo de cambio, lo que ustedes llaman el blue, y el oficial. Entonces, probablemente, si se hace un programa adecuado, lo que tendríamos es una apreciación del blue y una depreciación del oficial. Entonces, creo que me Bueno, gustaría levantar esos puntos para esta segunda ronda. muy buenos puntos, Felipe. Y bueno, Martín, la palabra, ya tenemos varias preguntas que me gustaría que tengamos el tiempo para que ustedes las puedan contestar. Cómo no, Hay una tomo los 3 minutos interesante, hay una bien tomo lo- interesante que te toca a ti, Martín, bien importante. y tomo el último punto, me voy a tomar del último punto de Felipe, que es la unificación cambiaria, que me parece muy importante la secuencia, porque claro, el riesgo es, si no se hace bien, que tener lo que llamamos un overshooting del tipo de cambio que le ocurrió a la Argentina en el 2002. Recorremos la crisis del 2002, el tipo de cambio pasó en principio de 1 a 1,40, de 1,40 en 4 meses se fue a 4,10 y luego se terminó estabilizando en 3 pesos por dólar, y que fue prácticamente la casi constante que tuvimos durante toda nuestra gestión. ¿Cómo se logra la unificación cambiaria? Bueno, se ha dicho, con un conjunto de normas tenemos que equilibrar la cantidad de pesos y generar mayor ingreso de divisas. Si Argentina tiene un programa, que yo no digo que lo que acabo de exponer tenga que ser el programa, pero conceptualmente debe ir en estas líneas, y quienes tengan responsabilidad a partir del 10 de diciembre deben plantear leyes específicas. Si nosotros planteamos este conjunto de leyes específicas, tenemos un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en donde, por favor, Argentina, que es un endeudador serial, no debe pedir más plata al Fondo Monetario, pero sí más plazo, sobre todo en particular porque los vencimientos de capital con el programa ya fallido, las últimas metas de los últimos trimestres, ninguna de ellas se han cumplido, por lo tanto, el Fondo Monetario también está esperando que el próximo gobierno plantee un programa integral, un programa que tenga reformas de fondo de la economía argentina, con un programa que le pida no más plata, pero sí más plazo. Hoy los vencimientos que tenemos de capital con el fondo empiezan a ser fuertes, en particular de 8.000 millones de dólares por año a partir del 2026, que coadyuvan con los vencimientos de la deuda reestructurada en 2020. Y eso nos plantea que, como los staff reports del fondo, habla que la Argentina tiene una deuda sustentable con baja probabilidad, ¿no? Argentina debe eliminar la posibilidad, y estoy convencido que con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario que plantee que los vencimientos de capital del 2026 pasan del 2030 al 2034, y luego el presidente, el ministro de Economía, con una frase o con un compromiso público que Argentina se va a cortar las manos antes de volver a defaultear en su deuda, lo que vas a tener, Felipe, es
un ingreso en el corto plazo de capitales financieros. Tú sabes que los bonos argentinos hoy están cotizando prácticamente a precio de default, a 25 centavos de dólar, con lo cual, en esta secuencia que estamos planteando, de conjunto de leyes fiscales, monetarias, de simplificación tributaria, de impulso a las exportaciones principales que tiene Argentina, que es el agro, la energía, la minería, servicios del conocimiento. Bueno, esto lo que nos va a permitir es precisamente la apreciación de nuestros bonos, y a través de la apreciación de nuestros bonos, ahí sí es más el mercado de contado con liquidación, que es el mercado en el cual uno compra bonos para ingresar al mercado local, y lo hace hoy a precios de 900 pesos por dólar. Es a medida que se vaya mejorando el precio de los bonos por ingreso de capitales financieros, es donde vamos a tener una apreciación del tipo de cambio financiero y tener una convergencia virtuosa. Mi ideal en términos de dinámica es leyes del Congreso, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, disminución del tipo de cambio financiero y unificación cambiaria en el muy corto plazo. Y brevemente, y por supuesto hacer una mención imprescindible de la política internacional que debe llevar adelante la Argentina. Hay 4 megatendencias que nos favorecen la transición energética, la seguridad energética que necesita el mundo, la seguridad alimentaria y la regionalización. La regionalización en términos de tener proveedores, este fenómeno nearshoring, friendshoring, que por supuesto nos hace, aún dentro del Mercosur, tenemos la flexibilidad para profundizar acuerdos bilaterales con toda América Latina y el Caribe. Y este creo que debe ser un primer foco de atención, de poder profundizar las relaciones comerciales, y luego, y así termino, Iris, y después voy a ampliar en algunos conceptos, es una política de apertura que tenga que ver con inteligencia comercial, país por país, producto por producto. Trabajar con aquellos países que tengan complementación productiva con la Argentina, permitir insertarnos en cadenas de valor globales que van a tener mucho de regional a partir de los fenómenos geopolíticos que hemos vivido en los últimos años, pero sin duda Argentina debe tomar estas megatendencias y ser los ejes de política internacional para poder integrarnos mejor y de manera mucho más clara con todo el mundo. Bueno, muchas gracias, Martín. Mira, tenemos varias preguntas para que contesten ambos, pero te voy a decir la primera, que tiene como una cosa bastante sabrosa. Para Martín, se lo menciona últimamente como candidato a ser presidente del Banco Central o ministro de Economía en un eventual gobierno de Sergio Massa. ¿Estaría dispuesto? Para levantar un poquito el calor. Sí. Si algo podemos aportar tanto Felipe como yo es experiencia, y uno nunca puede tomar decisiones en el terreno de los supuestos, en el terreno de las hipótesis. Lo que sí, a esta altura del partido, y compartimos en esto también el mismo espíritu con Felipe, queremos que nuestra región tenga un viso de normalidad, y tenemos la oportunidad de que América del Sur en este contexto sea visto como un continente de paz, como un continente de inversión, como un continente de crecimiento con inclusión social. Con lo cual, creo que hay que plantear no la persona primero, sino es el plan, el equipo y las leyes. Yo creo que al próximo presidente hay que plantearle si está dispuesto a tomar este tipo de leyes, porque Argentina tiene una crisis que va más allá de las personas, una crisis de confianza. Y esto no se logra con una sola persona, tenemos que darle permanencia en el tiempo. Por lo tanto, la pregunta es prematuro? ¿Todavía falta una elección? Lo que sí estamos dispuestos con total generosidad es a ofrecer lo que estamos pensando sin poner la persona por delante de los proyectos, pero sí plantearle y como lo hemos planteado con Felipe, esto es plantear el próximo presidente qué es lo que debe trabajar quien quiera que sea, y no planteando un objetivo personal, sino diciendo, mire, presidente, sin leyes usted no va a poder lograr el cambio de expectativas que necesita. Y después piensen los otros. Ahora, de acuerdo, el tema es que hay dos candidatos, ¿no? Y hay uno de ellos que ha hablado de eliminar el Banco Central
con lo cual la pregunta de ser presidente del Banco Central no entraría, si es que eso fuera así. No, bueno, Un trabajo ya no sería viable. Bueno, no, otra pregunta que me parece que interesante que para ambos, porque que Felipe conoce profundamente también todo lo que ocurre, y además hablaste de algo que me parece muy importante, que la cooperación regional también puede ayudar con el expertise que hemos tenido distintos países, que hemos tenido algunos éxitos y otros fracasos, porque así nos pasa a todos. Mira, una pregunta que me parece muy interesante ¿es políticamente, yo le agregaría socialmente, viable reducir el gasto público en subsidios en Argentina? ¿es para mí o para Felipe? Para mí, supongo. Por Para ti, vos. me parece que las preguntas son, sí. Yo Pero no bueno, me siento muy calificado para contestar esa pregunta. bien. Sí, 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 claro que es factible, por supuesto que hay que hacerlo con un trabajo muy, muy quirúrgico para poder proteger a los sectores de menores ingresos. Claramente lo que debemos hacer es aquellos que tenemos capacidad adquisitiva de poder ir planteando esto. Yo he planteado en mi primera ley, ley de estabilización macroeconómica, un sendero para las principales variables de gasto público. Bueno, estoy convencido también que las tarifas y la reducción de subsidios debe ir también en este sendero. Muchas veces los economistas hablamos de gradualismo o shock. Está claro que Argentina necesita un shock, pero también necesita una convergencia de todas sus variables macroeconómicas. No puede ir las jubilaciones por un lado, los salarios por el otro, los subsidios por otro, a esto que llamaba en un principio de nuestra conversación equilibrios parciales. Por lo tanto, sí, pero por supuesto por la situación social que tiene Argentina, proteger fundamentalmente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad con tarifa social, con subsidios que sean muy claros a la demanda y no a la oferta. Y sí, por supuesto, para el resto, Argentina ha tenido muchísimas anomalías en términos de dispendio en el consumo de gas y de electricidad porque no ha tenido precios adecuados. Pero reitero, todo esto dentro de un sendero de convergencia del programa macroeconómico debe ser abordado. Ahí hay otra pregunta que en Palma es como se ha generado con las prohibiciones o dificultades para autorizar importaciones de una resolución que cambió el 13 de mayo de este año, y se ha ido acumulando una deuda comercial, sobre todo Sin de la duda, fuerza grande de la pyme. sin duda. ¿Eso cómo se hace? Porque si no hay dólares, yo entiendo que hay reservas negativas de 11.000 millones o algo así de dólares. Así. ¿Cómo hace la pyme que importa los bienes de capital, en fin? ¿Cómo se pone en marcha una industria que está paralizada por esta Oye, suspensión del comercio de importación? oye, ¿Cómo, a mí me cómo- gustaría, Martín, ahí hacerte una breve, meter la cuchara, como decimos acá, muy brevemente. Adelante, Yo adelante, creo, ¿no? me mi gusta. visión Bienvenido. desde fuera y de mirar esto tanto del punto de vista macroeconómico como en el caso de algunas empresas con las que he tenido relación, esta idea de autorizar importaciones en realidad no es una buena idea. No. Esto debería ser un proceso automático y solo se da por la escasez de divisas, porque lo que pasa es que las importaciones se están autorizando a un tipo de cambio que es preferencial. Entonces, un tipo de cambio que no es de mercado. Entonces, cuando uno autoriza una importación en una situación así, le está haciendo un regalo a quien le está autorizando la importación. Este debería ser un proceso totalmente impersonal, que se soluciona con un tipo de cambio único y de mercado. Eso es lo que quiero decir. Clarísimo, clarísimo. No, bueno, creo que Felipe ha dado en la tecla, ¿no? Hay que eliminar este sistema que se llama de CIRAS, con un tipo de cambio único. El stock se ha incrementado. Argentina, en términos de capital de trabajo, tiene una deuda comercial habitual de 30.000 millones de dólares. Lamentablemente, en este último año se ha incrementado otros 30.000, es decir, hoy Argentina, en términos de deuda comercial, tiene 60.000 millones de dólares. Bueno, y esto habrá que ir resolviéndolo par y paso con el incremento de reservas, con la unificación cambiaria, pero sí es un problema central. Habrá que plantear soluciones específicas. Algunas empresas, por ejemplo, ayer estaba hablando en esto de soluciones específicas, al inicio del gobierno del presidente Macri también hubo un stock importante, sobre todo que tenían las empresas automotrices. Algunas empresas pueden aceptar
un bono por el stock, y en ese caso las empresas automotrices que tienen obviamente deuda con su casa matriz y por lo tanto es mucho más fácil esto. En otros casos habrá que ir resolviendo caso por caso el stock, pero lo importante es a partir de la unificación del tipo de cambio resolver el flujo hacia adelante y después durante el curso del año 2024 con la normalización de las distintas variables, normalizar ese stock de 30.000 millones de dólares que ha quedado como deuda pendiente y que hay que dividir, como tú dices bien, Iris, cuáles son de multinacionales, cuáles son de pymes y buscar soluciones ad hoc para cada una de ellas. Pero claramente la solución es la unificación cambiaria. Bien, dos preguntas más, porque ya estamos como en el tiempo. Acá una pregunta que me interesa. Tú planteaste un montón de leyes, de propuestas de ley que son súper, súper importantes y razonables. Ahora, una de las preguntas es, ¿son viables con la estructura actual del Congreso, como quedaron repartidos, digamos, las fuerzas políticas? Buenísima pregunta. Ya... Esta pregunta se la hice a un senador de la oposición, porque yo vengo con este tránsito de exponer un programa integral, digo, con absoluta generosidad y sin pensar en la persona, sino pensar en las leyes. Y le preguntaba a un senador exactamente esto. Le decía, ¿qué posibilidades hay de esto que nosotros estamos planteando, que en sesiones extraordinarias con un Congreso que ya se planteaba cuando hablaba en julio en un almuerzo que tuve en el interior del país con un importante senador del partido de Juntos por el Cambio, digamos, de la oposición hoy al gobierno, y me decía, Martín, esto no es solamente una cuestión política, es que ustedes los técnicos nos demuestren con números que Argentina vuelve a crecer. Si ustedes nos demuestran con números que Argentina vuelve a crecer en un periodo de un año y medio, que empieza a retomar la senda de crecimiento, estamos convencidos que la mayoría lo va a votar. Por eso también hago tanta insistencia en que primero hay que hablarle a la sociedad con claridad de los problemas y de la situación de crisis que tenemos, plantearles que no hay margen de maniobra, que esto no es patear la pelota para adelante, Argentina no tiene más crédito, no puede seguir financiándose con un banco central desde este nivel de inflación, pero plantear también cómo Argentina retoma el crecimiento, por eso estos drivers, si se quiere, estos motores que yo había mencionado, como la energía, el agro, la minería, servicios de conocimiento. Tomemos también el tema turismo con un tipo de cambio unificado, tanto Chile como la Argentina. Bueno, claramente somos, y esto también hay que valorarlo, somos una zona de paz hoy en el mundo, con lo cual esto es un valor adicional bueno, que debe ponerse también de manifiesto. Con lo cual, la clave es esa, poder que los técnicos que se ocupen del presentar estas leyes puedan presentarle a la sociedad argentina y a los diputados y senadores que Argentina vuelve a crecer. Bien, gracias. Oye, bueno, qué interesante, porque las cadenas de valor se pueden aplicar perfectamente bien a turismo. Invitar a gente del Asia, de Europa, que tienen que hacer muchas horas y vengan a Chile y Argentina, o sea, hacer como esta cadena de valor en turismo. Mira, otra pregunta. En el caso de la obra pública, Milei ha prometido dejar la infraestructura en manos del sector privado. ¿Habría interés de parte de privados en esto, dada la inestabilidad política del país y más aún luego del fracaso del programa de participación público-privada impulsada bajo Mauricio Macri? Esta es una pregunta. Sí. Démosle una pregunta también a Felipe, porque si no se concentra. Es cierto que estamos hablando de Argentina, ¿no? La próxima vez cuando hablemos de Chile o de la región, pero voy a esta pregunta. Por supuesto que sí, hay que darle las condiciones. Si le damos condiciones macroeconómicas, yo lo mencioné muy brevemente, pero una ley que hace al impulso de la energía y de la minería, si le damos al sector energético y minero la posibilidad de que lo que exporta, el 30% de las exportaciones, del producido de las exportaciones, sea dejado en el exterior y no tenga que ser liquidado en el Banco Central, eso le elimina el riesgo país, pero eso tiene que ser por ley y ley por mayoría del Congreso, de manera tal que venga quien venga en 2027, no hay una reversión de esto. Y hay 2 o 3 obras fundamentales que son relativamente fáciles de financiar y que hacen a la integración
Argentina tiene hoy, lamentablemente Bolivia se queda sin gas para exportar tanto a Brasil como a la Argentina. El ducto tanto desde Bolivia a Brasil ya está hecho, el ducto desde Bolivia hacia la provincia de Córdoba para alimentar el centro y el norte de la Argentina ya está hecho. Lo que hay que hacer es lo que los técnicos llaman la reversión de ese ducto para poder el gas que hoy viene de Vaca Muerta, poder terminar un tramo desde el medio de la provincia de Buenos Aires hasta Rosario y desde Rosario hasta Córdoba para conectarse con ese ducto. Bueno, eso habla de regionalización y eso habla de proyectos privados. Si uno a los privados le da la posibilidad de tener el 30% de las divisas que lo pueda dejar en el exterior, puede perfectamente financiar esta como una de las principales obras que Argentina necesita en los próximos 2 años y que nos permitiría llegar a San Pablo en el 2025 para exportar no menos de 10.000 millones de dólares de gas natural licuado. Y eso, bueno, son también las fuentes de crecimiento que tenemos por delante. Pero se puede generar obras de infraestructura dándole las condiciones al sector privado, macroeconómicas y de acceso a las divisas con seguridad en el tiempo. Oye, y a Oye, mí me muchas gustaría, gracias. Iris, Perdón, me gustaría, perdona, me gustaría una pregunta para agregar ti. algo, perdona, a este tema de la colaboración público-privada, de las concesiones. Eh, yo creo que, mira, aquí hay una experiencia interesante. Hace muy poco, nosotros en Chile celebramos los 30 años del sistema de concesiones de obras públicas, de concesiones privadas en obras públicas. Hicimos un seminario en Clapes en que vino la ministra de Obras Públicas y que hablamos de los próximos 30 años. Y durante estos 30 años, desde 1993 aproximadamente al 2023, en que han estado presentes las concesiones, hemos financiado del orden de 27.000 millones de dólares en proyectos de inversión, en carreteras, autopistas urbanas e interurbanas, en concesiones de puertos, aeropuertos, hospitales, cárceles, privando o dejando de lado esa eterna tensión que tienen los presupuestos públicos entre financiar una obra pública muy necesaria y financiar una vivienda social. Y yo creo que eso se puede hacer. Es necesaria las condiciones macroeconómicas que planteaba Martín y la institucionalidad adecuada, la certeza jurídica para el inversionista, porque estas son inversiones de muy largo plazo. Bueno, y ahí yo quisiera a Felipe mismo hacerle una pregunta. Está Chile también en un proceso de caída económica. Nosotros venimos sin crecer hace varios años. El IMASEC salió con un 0% la semana pasada. Y preguntarte, Felipe, ¿cuál sería la forma de que Chile pudiera empezar a retomar la senda de crecimiento que se perdió hace unos años por razones, bueno, bastante diversas? ¿Y qué se parecería al camino que tiene que tomar Argentina? Porque al final, estamos junto a Argentina y Haití en algún indicador que, bueno, deberíamos tratar de pensar. No sé, Felipe, ¿cómo ves tú esto? ¿Qué es lo que Sí, tendría que hacer bueno, Chile de forma inmediata? Y se parece tal vez a algo que tenga que hacer Argentina. sí, es interesante, Iris Martín, porque en el último proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional del mes de octubre, el World Economic Outlook, estamos los tres países, Chile, Argentina y Haití, como los Sí, que menos crecen de la región en 2023. Crecimiento negativo, o sea, aquí estamos en este bote. Ahora, Chile tiene una institucionalidad que ha ido construyendo en el tiempo, tiene una institucionalidad fiscal, una institucionalidad monetaria, pero tenemos algunos desafíos que distintos de los que tiene, estamos con una inflación claramente en descenso, probablemente vamos a terminar este año con un 4% de inflación anual o cercana al 4% a diciembre, pero lo que sí tenemos, aquí tenemos varios temas, tenemos una incertidumbre enorme con un proceso constitucional que ya va a cumplir 4 años y que es posible. Nosotros elaboramos este indicador de incertidumbre económica en Clapes UC y ese indicador está saltando nuevamente a niveles muy altos. Eso es un especial desincentivo a la inversión. A la vez tenemos abierto una reforma tributaria que no sabemos lo que va a hacer en marzo próximo. Tenemos abierto una reforma de pensiones que contempla también 6 puntos de aumento en las cotizaciones previsionales y tenemos algo que estamos todos de acuerdo, pero todavía no hemos logrado
arreglar, que es el tema de la permisología, es decir, la cantidad de permisos que son necesarios para una obra de inversión de envergadura, que hacen que haya recién un proyecto grande chileno en el sector minero que se demoró 11 años en poder ver la luz. Y esto porque hay alrededor de 70 instituciones que otorgan más de 300 permisos y estos permisos tienen plazos legales máximos que en Chile no son respetados. A mí me parece que esto es algo de la mayor importancia y supuestamente vamos a tener legislación al respecto. De aquí a fin de año se va a enviar un proyecto de ley al Congreso, pero esos son el tipo de desafíos que tenemos acá de dar una cierta estabilidad en temas tan importantes como la Constitución del Estado, ¿no? Y bueno, yo creo que eso, algunos de estos temas son comunes, nosotros no tenemos, pero otros no tenemos alta inflación, tenemos un tipo de cambio unificado, tenemos Banco Central Autónomo, tenemos las instituciones fiscales adecuadas, un tipo de cambio además flotante, que flota fundamentalmente de acuerdo al mercado, o sea que aquí hay muchas condiciones macroeconómicas que son adecuadas, pero aquí falta dar las certidumbres necesarias y Política. reducir políticas y reducir este peso que se ha transformado los permisos sectoriales, a lo cual yo acabo de hacer una propuesta en términos de generar lo que llamamos aquí silencio positivo, es decir, que si no hay respuesta de la autoridad en un periodo determinado de tiempo, que puede ser el plazo legal, se entiende aprobado el permiso. Me encanta ese concepto, me encanta. No sé, Martín, ¿quieren decir alguna palabra, un minuto extra, así como para dar un término a este extraordinario encuentro y con tanta riqueza y deseándoles a ese queridísimo país que es Argentina lo mejor en los próximos días, meses, años, y que ojalá sea posible un verdadero gobierno de unidad nacional, cualquiera gane, pero que todos se sumen a ayudar. Yo, no sé si quieren algún minuto más, Martín, para despedirte, Felipe, o Marcelo, o Francisco, en fin, el que quiera decir, tomarse algún minuto para cerrar este extraordinario encuentro. Simplemente, primero el agradecimiento a las dos instituciones, a Felipe. Una palabra final es que nuevamente el tren de la historia pasa por el andén de la Argentina y también diría el andén de nuestra región, dado las condiciones internacionales que se dan. Lamentablemente, algún escéptico en la audiencia me dirá, bueno, Argentina es un país de oportunidades perdidas. La oportunidad está, las maneras de salir las hemos planteado conceptualmente, no es que hayamos planteado un decálogo, pero estamos convencidos que Argentina necesita plan, equipos, leyes que lo sustenten, que le den previsibilidad en el tiempo, que aprovechen estas mega tendencias internacionales con una mayor integración regional y con el mundo, y estoy convencido que los desarreglos que tiene Argentina se pueden arreglar. Esperemos que los argentinos esta vez estemos a la altura de las circunstancias. Ojalá. Felipe. Bueno, oye, yo quiero aprovechar de agradecer aquí a nuestros socios de CARI por este evento que hemos organizado en conjunto. Me da muchísimo gusto haber compartido con ustedes, haber compartido con Martín en este encuentro virtual en que yo creo que hemos tomado, porque no basta con decir, oye, hay una crisis. Lo que hemos tratado de hacer acá es de mirar cuáles son las soluciones a la crisis. Y lo que yo creo que compartimos es que hay soluciones. Requieren decisiones políticas, algunas de ellas decisiones duras, pero que hay una salida, sin duda que la hay. Y desde nuestra perspectiva, desde este lado de la cordillera, desearles lo mejor a nuestros amigos argentinos, porque creo que es muy importante que le vaya bien a Argentina, que nos vaya bien, nos potenciamos el uno al otro. Más que una competencia, esto es una colaboración. Así es que con eso quiero despedirme de todos los que nos han acompañado en este seminario. Muchas gracias, Marcelo. No sé si quieres decir alguna despedirte, alguna frase. Simplemente, y para dejarle la palabra final a Francisco, el agradecimiento
a Clapes, a Felipe, Martín, Iris, por esta reunión tan productiva y la disposición desde el Comité de Economía Internacional del CARI para trabajar juntos en adelante. Ha sido un honor y espero que sea el primer eslabón de una cadena. Muchas Muy bien. gracias. Veo que en Chile hay mucho interés y mucho cariño por Argentina y esperamos que les vaya muy bien, en serio. Comparto Francisco, los agradecimientos yo, Iris, y también espero que este sea el inicio de una rica relación entre las dos instituciones, y felicitarlos a Martín y a Felipe por las excelentes presentaciones y el intercambio de ideas tan útil que han un tenido. abrazo, oye, un abrazo a tu padre, por favor. Muy bien. Saludos a Bueno, vos, Iris. muchas gracias a todos, realmente, muy bueno. Gracias.